Aló, aló, habla 21, habla 121. Buenos días, estudiantes. A ver, vamos a comprobar si el volumen de voz es aceptable. Me avisarían, les agradecería por el chat. Sí, habla 121, por medio del chat les agradecería me dijesen si andan las cosas bien, volumen, compartiendo los PPTs. Profesor, buenos días, sí se le escucha y sí se ve. Ya, gracias, muy agradecido. Bien, bien. Bien, jóvenes, aquí tenemos el PPT de la semana 4. Tenemos acá el título. Vamos a comentar su contenido. Bueno, cuando uno quiere saber sobre los contenidos de manera sintética, ¿no? ¿A qué se refieren? En la mayoría de los casos basta con fijarse en el título, ¿no? Y el título, pues, reza así, lógica y epistemología. O sea, a la pregunta en cuántas partes eh, eh, está dividida los contenidos de la semana 4 correspondiente a filosofía, la respuesta es lógica y epistemología. A ver, vamos a empezar a poner en juego nuestros conocimientos previos, ¿no? O sea, lo que ustedes ya saben, ya conocen en cuanto a epistemología, ¿no? Saberes previos, ¿no? En realidad nadie está en cero, porque para empezar en la semana 1 ya lo tocamos, ¿no? Hemos definido incluso, ¿no? Alguien a ver en el chat, repito, en esta primera ficha vamos a ocuparnos, ¿no? Como quien hace un calentamiento, ¿no? Como quien hace calistenia académica, ¿no? Acerca de las partes en que está dividida esta semana 4. Entonces decía, empiezo por lo que ustedes ya conocen, ya saben, epistemología. A ver, en la primera semana hicimos esto. A ver, ¿qué ideas ha guardado usted? ¿Qué ideas tiene? Ah, no, profesor, yo fácil, pues abro mi material y ahí leo, ¿no? No, no, saberes previos. Téngalo a un costadito su material, ¿no? No, es poner en juego, en todo caso, nuestra memoria. Epistemología, a ver, alguien escribe, en la primera semana formó parte de un subtítulo que podemos llamar disciplinas o áreas de la filosofía. En disciplinas o áreas, a ver, de pasito miremos qué áreas, qué disciplinas usted recuerda, quizá no todas, pero la que más le impactó por alguna razón. Anote en el chat, acá veo que hay 67 eh, eh, personas, ¿no? En el aula, entonces cualquiera de ustedes, a ver. Bueno, recuerdo, la ontología que trata sobre el ser. ¿Se acuerdan ese, ese debate entre materialistas y espiritualistas? Claro. Luego vimos la nociología, ¿no? La nociología que trata sobre el conocimiento, donde está ubicado esta rama que se llama la de la epistemología. Y la epistemología trata sobre el conocimiento en general, no, porque el conocimiento en general está abocado la nociología. Entonces la epistemología, allá alguien anotó. Muy bien,
María, conocimiento de la ciencia. Exactamente. La epistemología es la rama de la filosofía que tiene por objeto de análisis, reflexión, ¿no? El tema de la ciencia, ¿no? El tema de la ciencia, ¿ya? Muy bien, otras áreas, bueno, la antropología filosófica, la axiología, ¿no? La ética, la filosofía de la política, etc. Entonces, muy bien. Entonces, tiene por objeto el tema de la ciencia. Así es. Hay que hacer una precisión aquí en que en las culturas de habla hispana utilizan el concepto nociología para referirse al conocimiento en general, mientras que para referirse a la ciencia como tema o al conocimiento de la ciencia, como alguien ha apuntado ahí, Arauco, usan el título de epistemología, repito. Pero en las culturas de habla inglesa no hay nociología. En la cultura de habla inglesa solamente utilizan el término epistemología para referirse al conocimiento en general, ¿ya? En el habla inglesa. Y esto seguramente la explicación es que en la cultura anglosajona, ¿no?, ha dominado la corriente positivista que tiene como idea que el único conocimiento objetivo, útil, ¿no?, loable, es el conocimiento de la ciencia, ¿no? Pero eso ya es otro tema. Muy bien, una pregunta en cuanto a epistemología. Si digo el tema de la ciencia, la pregunta es, ¿a qué ciencia se refiere? Ustedes saben que hay un tema que habla de las clases de ciencia. Y hay dos clases de ciencia, ¿no? Dos grupos. Las ciencias formales, estoy anotando ahí en el chat, las ciencias formales que incluyen a la matemática y justamente a la lógica, las ciencias formales. Y hay otro grupo de ciencias llamadas las ciencias fácticas, así es, o también se le da el nombre de empíricas, ciencias fácticas o empíricas. Ahí están todas las ciencias, excepto lógica, la lógica y la matemática. En las ciencias fácticas o empíricas, ahí he duplicado la P, las ciencias fácticas o empíricas están las ciencias naturales, la biología, la física, ¿no?, la química, y están también el otro grupo de las ciencias sociales. A ver, pues, la psicología, ¿no?, el derecho, la sociología, la historia, etc. Entonces, fíjese, resultas de todo esto es que si yo empleo el concepto ciencia, ¿no?, el concepto ciencia, que es objeto de reflexión de la epistemología, a la pregunta ¿a cuál de las ciencias se refiere? Díganlo ustedes, ahora ya pueden responder. ¿A cuál de las ciencias? A ver, anotando ahí. En realidad, la respuesta es a todas las ciencias, a todas las clases de ciencias. Las ciencias se dividen por el objeto de estudio en formales y empíricas, pero por la utilidad tenemos otro grupo, las ciencias puras y las ciencias aplicadas, ¿no? Las ciencias puras, ahí están todas estas clases de ciencias que acabo de indicarles. Y las ciencias aplicadas son pues la ingeniería, la arquitectura, la medicina, ¿no?, la pedagogía o la educación, ¿no?, etcétera. Bien, entonces ya está respondido, ¿no? El objeto de reflexión de la epistemología es la ciencia, pero cuando digo ciencias, se refiere a todas estas diversas clases de ciencias. Bien, otra pregunta.
Los que hacen epistemología o los que hacen filosofía de la ciencia, o también se dice teoría de la ciencia, ¿ya? Nosotros vamos a emplear epistemología. ¿Quiénes son? Los mismos científicos, es un biólogo, un físico, un matemático. Ellos hacen epistemología. A ver, ¿quién me responde? Participen. No necesariamente ustedes, jóvenes, tienen que dar en el blanco. A veces la respuesta, pues, pues puede estar alejada, pero nos permite pensar, ¿ya? Y les permite a ustedes participar, que es lo más importante. Bien, entonces, a ver, a la pregunta realizada, quieren que repita la pregunta, es la siguiente. ¿Quién hace epistemología? ¿Quién hace filosofía de la ciencia? ¿No? Los científicos, por ahí muy bien, Paredes ya me dice, los científicos, o sea, un biólogo, un físico, un matemático, un historiador, un hombre de derecho, ¿no? Un abogado, hace epistemología, es el que hace la epistemología. Bien, la respuesta es no. Entonces, ¿quién hace epistemología? Los filósofos. Los filósofos, como ustedes han visto ya por las áreas filosóficas, ¿no? No todos, las áreas filosóficas, hay muchas, y la epistemología no es la única. Entonces, hay filósofos que se dedican al tema de la ciencia, dedican su vida, escriben obras, artículos, ¿no? Dan conferencias, etcétera. Los filósofos. Ah, ya, yo pensaba que eran los científicos, dirá por ahí alguien. Bien, entonces, citemos algunos filósofos epistemólogos, a ver, citemos, escriban allí. Uno de los primeros es Karl Popper, lo vamos a mencionar, ¿no? Otro es Thomas Kuhn. ¿Quién? Thomas Kuhn, ¿no? Thomas Kuhn. Hay un argentino que se llama Mario Bunge. Mario Bunge es también un epistemólogo y etcétera. Entonces ya tienen, bueno, ya epistemología dejemos allá suficiente. Ah, Descartes nos dice alguien por allí, ya, Descartes, en tanto y en cuanto haya dedicado parte de su matemática, que es la geometría analítica, ¿no? En cuanto que sus reflexiones, ¿no? En el discurso del método, tome como tema la ciencia, sí podemos considerarlo, ¿no? Un epistemólogo, ¿no? Ya, lo mismo Kant, ¿no? Pero los más sobresalientes, los que ya de manera sistemática, ¿no? Se han dedicado a ello, es estos filósofos que he mencionado ahí. Bueno, hay otros, hay Carnap, hay Schlick, etcétera, ¿no? Muy bien, Rafael. Bueno, vayamos a la lógica. La lógica, qué ideas, qué conocimientos previos tiene usted sobre lógica? Puede usted citar, profesor, usted acaba de mencionar lo que la lógica está formando parte de la ciencia llamado formales. Ah, ya, eso ya es una idea. Lo otro, creo que en aritmética, usted dígame, creo que en aritmética, parte de la matemática, empiezan ustedes aludiendo a conceptos básicos de la lógica, ¿no? Lógica proposicional, ven ahí, ¿no? Ven las tablas de verdad de Wittgenstein, que sirve eso de verdadero falso, ya eso ya conocen, pues esa es la lógica. Y en cuanto a la lógica, rapidísimo, ¿por qué decimos ciencias formales? ¿Por qué decimos ciencias empíricas? A ver, ¿por qué ciencias formales?
Ciencias formales porque su objeto de estudio son entes abstractos o objetos abstractos, como son los números en la matemática, las figuras geométricas o los principios lógicos, ¿no? Eh, bueno, del curso de esta disciplina que estoy mencionando. ¿Qué principios lógicos? Por ejemplo, el principio de identidad, principio de tercio excluido, el principio de no contradicción, o los otros principios lógicos modernos, el modus ponens, el modus tollens, ¿no? El silogismo hipotético puro, que hay un ejemplo, ¿no? Etcétera. Estos son los principios lógicos modernos. Bien, la lógica, para ya terminar ya la introducción, la lógica, ustedes saben, se divide en dos grandes etapas. La lógica antigua o clásica, cuyo padre se le nombra a Aristóteles. Y hay una lógica moderna, cuyo padre es la figura de Gottlob Frege. ¿Qué cosa? Gottlob Frege, Teófilo Frege, que se titula. Y tiene una obra, Aristóteles, su obra es Organon, ¿no? Organon, que es un libro donde se recogen sus temas de lógica. Y Frege, su obra es conceptografía, Begriffsritten, creo que es en alemán, pero conceptografía, sale a veces pues en la historia, ¿no? Bien, yo creo que ya, a ver, ¿por qué clásica? Por Aristóteles, porque utilizó el lenguaje natural, y la lógica moderna, porque utiliza el lenguaje parecido a la matemática, que es la lógica simbólica. Por eso es que la lógica moderna también se le llama lógica simbólica, lógica formal, algunos hasta le llaman lógica matemática, ¿no? Bueno, quizás ha sido algo extenso, pero merecía la pena para que ustedes y todos nosotros nos vayamos enamorando de estos temas. Vamos a pasar ya a otro asunto, ¿no? Y, y entonces en dos partes se divide este tema. Lógica, vamos a ver esto, y después epistemología. Bueno, como cuestiones introductorias, ¿hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Si no, ya, ¿no? Colóquelo allí en el chat. No tenga ninguna duda. Atrévase a preguntar, no solamente a preguntar, sino a opinar. De repente por ahí tienen sus lecturas, ¿no? Alguna cosa interesante que compartir, también bienvenido sea. Bien, a ver, mirando acá el chat. No, no tenemos, entonces todo está claro hasta este momento. Bien, tenemos allí ya realmente el tema de la lógica, ¿no? Y son entonces los primeros conceptos que debemos no, dar cuenta de ello. Tenemos la lógica, la definición moderna, contemporánea, ¿no? Alude justamente a las dos figuras que les mencionaba, ¿sí? Y luego pasa a explicar lo que es proposición, ¿no? Allí un ejemplo, ¿ya? Y no está de más, acá no está anotado digamos, la etimología de la palabra lógica, ¿no? La etimología de la palabra lógica, bueno, ¿no? Lo vamos a tocar. Veamos entonces que tenemos la otra ficha rápidamente, ¿no? La definición de lógica es, si ven ustedes no tanto el PPT, sino su cuadernillo, hay varias cosas que hay que explicar, ¿ya? Y ustedes atentos, por si acaso el profesor no lo toque, entonces usted hace la pregunta, ¿ya?
Bien, en nuestro PPT lo siguiente es explicar el razonamiento o argumento, que es justamente parte de la definición de lo que hoy día modernamente se define como la lógica. Y ahí vamos a tener un ejemplo. En el material nuestro tenemos uno, pero yo les he traído otro para, me parece más didáctico, pero el otro también es aprovechable, ya que está escrito, pues no hay problema, ¿no? Razonamiento o argumento. A ver aquí. Ajá, este es ese es el ejemplo de razonamiento que nos ofrece. Yo voy a ponerles un ejemplo. Todos los hombres son mortales. Alguien por ahí se llama Juan o se llama Teófilo. Pondremos, pues, Juan es un hombre, luego Pedro es mortal, ¿no? Ya lo escribiré y entonces el argumento pues se caracteriza porque tiene dos proposiciones llamadas premisas y una última proposición llamada conclusión, ¿no? De eso estaremos dando razones de ello. Y a eso se llama pues una proposición. Luego hay dos conceptos interesantes, el concepto de verdad y el concepto de validez. El concepto de verdad es propio de una proposición. En cambio, el concepto de validez no se atribuye a una proposición, sino a un silogismo, a un razonamiento, ¿no? Como el que ustedes han visto anteriormente, ¿no? Y acá ponemos ejemplos de razonamiento, pero en lenguaje simbólico, en matemática, digamos, ya moderna, ¿no? Ya, entonces, estoy mirando rápidamente y luego entramos al mundo de las falacias, ¿no? Hay dos tipos de falacias formales, falacias no formales. Ya les indicaré. Hay un grupo que se llama falacia de atingencia. ¿Por qué se llama de atingencia? Porque justamente en el argumento, el razonamiento, la conclusión no se sigue de lo que dicen las premisas, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, hay varias. La dificultad es que están enunciadas en el idioma latino, ¿no? Ad populum, ad baculum, ad hominem, pero no son difíciles de entender. Y el otro grupo es la falacia de ambigüedad, de ambivología, énfasis, y hay otra falacia que se llama, la otra falacia que no está anotada es la falacia llamada el equívoco. El equívoco. Entonces, ustedes con esto, a ver un ratito, con esto ya habríamos terminado pues lo que es lógica y ahí nos prestamos en la segunda etapa para ver lo que es los contenidos de epistemología, ¿no? Entonces retrocedemos y para poder pues ¿no? A ver aquí. Ya, bueno, aquí ya habíamos empezado, ya agotamos. Entonces nos instalamos acá. ¿Ya? Bien. Tenemos aquí la definición de lógica, la definición moderna. Pero es importante también tener en cuenta la etimología de la palabra lógica, el origen, que ahí justamente está en el chat. No, el origen de la palabra lógica está en el griego logos. Y el sentido de logos que a nosotros nos interesa es el de razón. El de razón. ¿Ya? ¿Qué, profesor? Entonces, logos, ustedes ya lo saben, logos, incluso en las etimologías, ¿no? Nosotros, pues, la utilizamos. Epistemología, por ejemplo, nociología, ¿no? Entonces, la palabra logos significa estudio, teoría, ¿no? Significa también palabra o verbo, ¿sí? Por ejemplo,
en el Nuevo Testamento, que está escrito en versión griega, ahí dice, en el principio era el verbo, entonces, en arge kai hologos, no sé griego, sino que se me quedó en la memoria eso, ¿no? Kai hologos a propósito de logos, entonces, en el principio era el verbo. O sea, el verbo se refiere a Dios, a la divinidad. Pero esos significados de logos no nos interesa. No digo que no sea interesante, sino en el contexto en donde estamos, bueno, nos interesa el concepto de razón. La lógica justamente se refiere a los discursos, ¿no? A los diálogos donde la gente toma en cuenta a la razón, es decir, razona correctamente, sigue los caminos de los principios lógicos. ¿Qué principios lógicos? A ver, un principio lógico nomás mencione de los que he mencionado que usted recuerde, porque si no tengo que repetirlo para bien de ustedes y no es un delito repetirlos, ¿no? A ver, apunte ahí en el chat. ¿Qué principios lógicos? Bien. A ver, esperando. Todavía no reaccionan. Bueno, los principios lógicos, de principio de muy bien, ya el silogismo es un razonamiento, muy bien, Antoine. Principios lógicos son, por ejemplo, el principio de identidad. Creo que lo dije muy rápido, pensando que esto es identidad, el principio de tercio excluido, ¿no? El principio de no contradicción, los principios ya en la lógica moderna, modus ponens, modus tollens, eso lo han hecho en aritmética, en matemática, ¿no? Hay que recordar nomás. Entonces, cuando uno piensa de acuerdo a la razón, muy bien, Arauco, eso es, ¿no? Cuando uno piensa de acuerdo a la razón, de acuerdo a logos, es decir, de acuerdo a la lógica, entonces tú tienes que evitar decir cosas falsas y tienes que decir cosas verdaderas. Y si tú das un discurso o hablas, no se acuerda usted que alguien le ha dicho lógico, tienes razón, es correcto. Pero si fuera lo contrario, quizá no usted, sino de otros, no recordará usted que alguien le ha dicho, es ilógico lo que tú dices. No, no hay lógica, no hay lógica, o sea, no hay logos, pues. Ya, suficiente para decir, pues, que la etimología de lógica, logos, es interesante también, ¿no? Entrar en ella. Bien, entonces, jóvenes, entrémosle a la definición de lógica, ¿ya? Entrémosle a la definición de lógica. Entonces, en primer lugar, ¿no? Nos dice que la lógica es una ciencia formal, ¿ya? Y ustedes ya saben, ¿no? Por las explicaciones dadas, qué cosa es una ciencia formal, ¿ya? Mirando ahí su material, ¿no? Tus apuntes, ¿sí? Lógica formal, porque junto a la matemática, ¿no? Eh, junto a la matemática, eh, es el grupo de las denominadas ciencias formales, ¿no? Ciencias formales. Bien. Luego dice, se dedica al análisis de los métodos de razonamiento. Método de razonamiento. Y los métodos de razonamiento, pues pongamos el método inductivo, inductivo, sí, el que va de lo singular a lo universal. El método deductivo, que va de lo universal a lo particular. Lo contrario del inductivo, ¿no? El método argumentativo, ¿no? El método argumentativo. Por ahí Aguirre mencionaba el silogismo, ¿no? El método del razonamiento, que tiene que emplear premisas y conclusión. Bien, en la definición de lógica, luego dice, la lógica se interesa más en la forma, ¿no? O estructura
La lógica más se interesa en la forma y no en la forma y no tanto en el contenido, ¿no? A ver, en ese sentido, déjenme que comparta con ustedes un ejemplo. A ver, vamos, anoten allí el, este, todos los dioses son inmortales, ¿ya? Todos los dioses son inmortales. Profe, pero no todos los dioses, ¿ah? Porque algunos dioses de religiones anteriores, pues no, ya no existen, por lo tanto, no voy a decir que son inmortales. Buena su observación. Pero bueno, esa es la primera proposición, esa es la premisa 1, ¿no? Entonces yo, para que ninguna religión se queje, yo he puesto, pues todos los dioses son inmortales, ¿no? Pero ya está, pues escrito ahí. La segunda proposición o la premisa, ¿no? Es Zeus. Zeus es un dios. Zeus es un dios, ¿ya? Entonces, Zeus es un dios. Y como conclusión, pongo, por lo tanto, ya eso ya no lo voy a escribir, ¿no? Por lo tanto, en consecuencia, ¿cuál sería la conclusión? Zeus es mortal o inmortal. Tengo que apuntar inmortal, porque así dice en la primera proposición. Si yo digo, si yo pongo es mortal, entonces me va a dar un problema que luego ya les voy a decir. Entonces, jóvenes en el chat mirando, tenemos pues, ¿qué cosa tenemos ahí, profesor? Tenemos un razonamiento. Tenemos un argumento. Anoten ahí los sinónimos. Tenemos un argumento, un razonamiento. Razonamiento también se llama inferencia, ¿no? Algunos, inferencia. Ya, pues la nota. Y allí alguien, Aguirre, nos ha recordado el otro sinónimo de argumento, el término silogismo usado por Aristóteles. ¿Ya? Usado por Aristóteles. A ver, ¿qué pasó acá? A ver. Había escrito. Ya, parece que. Ya, entonces les dije el término inferencia, ¿no? El término silogismo, el término argumento, el término razonamiento, ahí va. Son nombres distintos con los cuales yo me refiero, ¿no? Al ejemplo que yo le estoy poniendo ahí. Y que en su libro, en su material, ahí dice, algunos corruptos no son profesionales, todos los corruptos son personas. En consecuencia, algunas personas no son profesionales, ¿no? Igualito, claro, aunque este es un ejemplo. A ver, les invito, vamos a analizar acá en el chat, ¿ya? ¿Qué cosa, pues ahí había salido. Bueno, todos los dioses son mortales. Fíjese, la palabra dioses, pongan debajo una M, es término medio. Debajo de Dios, Zeus es un dios, perdón, sí, pues Zeus es un dios, pongan término medio. Dios y Dios se repite en ambas premisas. Es el término medio. La regla del argumento dice que el término medio solamente se escribe en las premisas, ¿ya? Y no en la conclusión. Bien, inmortales es P. Pongan P o predicado, término mayor. En cambio aquí, debajo de Zeus, es término menor o sujeto. Ocurre que en la conclusión, atiendan, la conclusión
primero se pone el sujeto, en este caso Zeus, y como predicado se pone el término mayor, en este caso inmortal. Y concluyo que Zeus es inmortal. Entonces, eso es un silogismo. Fíjese, repito en la definición, la lógica se interesa más en la forma. ¿Qué forma? ¿No? ¿Qué forma? Que el término medio no puede estar dos veces, no puede estar en la conclusión, que la conclusión tiene que estar el sujeto, término menor, y como predicado el término mayor, ¿no? Que sobre todo la forma o la estructura, quiero que pongan atención, Zeus es inmortal, es una conclusión, es una proposición que ¿de dónde sale? Sale justamente de lo dicho en las dos premisas anteriores a la conclusión. O sea, todos los dioses son inmortales y Zeus es un dios. Entonces, si esto es así, entonces yo concluyo que el razonamiento es válido, es correcto, sigue los caminos de la lógica. ¿Ya? Pero jóvenes, ¿qué pasa si yo, atención, qué pasa si yo no pongo Zeus es inmortal? Si no pongo Zeus es mortal. Zeus es mortal. ¿Habrá argumento? Sí. ¿Habrá razonamiento? Claro. ¿Inferencia, silogismo? Claro. Pero el resultado de la estructura de razonamiento no será válido, sino será inválido. Inválido. O sea, profesor, que le falta un pie, que le falta algún elemento. Ya, si usted quiere tomarlo en ese sentido, bien, es inválido significa simple y llanamente que la conclusión no se sigue de lo dicho en las premisas. ¿Ya? Entonces, es un razonamiento inválido, es lo que también se llama, es una falacia. Pero siempre y cuando yo escriba Zeus es mortal. Repito, Zeus es mortal. ¿Qué es lo incorrecto? Lo correcto es Zeus es inmortal. Y le pregunto, para nuevamente poner ya en énfasis, destacar la importancia de la definición de lógica que dice, la lógica se interesa más en la forma o en la estructura y no tanto en el contenido. Contenido, a ver, explique, profesor. Por ejemplo, cuando yo le dije, todos los dioses son inmortales. Entonces le dije, voy a poner inmortales para que ninguna religión se queje. Pero alguien por ahí me discute y dice, profesor, no es cierto, pues, porque algunas religiones, sus dioses ya murieron. Los griegos, por ejemplo, Zeus, eso ya fue. En cambio, el dios del cristianismo, Cristo, y el dios de Alá, de otras religiones, pues viven. Ah, ¿verdad, no? Pero yo le he puesto, yo contraargumento, pero yo le he puesto para que ninguna religión se sienta mal, pues, todo chévere, así, ¿no? Ya. Y alguien por ahí argumenta, ¿no? Dice, pero no es cierto que Zeus, el dios griego, ha muerto, porque hay muchos poetas, hay muchos músicos, pintores que utilizan estas imágenes del mito o de la religión griega en sus obras. Ah, de veces eso es cierto. ¿Y qué cosa estoy haciendo ahí? Estoy entrando en el contenido. Y la lógica moderna no me exige que yo entre en el contenido, sino en la forma, en la estructura. Y es meterme, poner énfasis en la forma estructura significa sobre todo preocuparme, atiendan, repitiendo, que la conclusión, ejemplo, Zeus es inmortal, o ahí en la conclusión algunas personas no son profesionales en su material, me tengo que preocupar que esto siga, respete la norma,
¿no? De que esa conclusión se sigue de lo dicho en las premisas. Ahí está. La forma o el contenido, ¿no? La forma y el contenido pues son cosas diferentes acá. Es la forma y la estructura que me interesa, ¿ya? Con esto quiero decirles, a ver si me dejo entender, que yo en vez de decir todos los dioses son mortales o todos los hombres son mortales, yo puedo decir, déjenme decir, a ver, todas las mesas tienen ojos y orejas. Bueno, me está haciendo sandeces ahí. Y si me doy un tiempo, yo puedo hacer un razonamiento, pero lo que a mí me interesa no es el contenido, con eso quiero decirles, ¿ya? Sino que la conclusión se derive de las premisas. Eso es lo que me interesa. Entonces, lo otro es que si no todos los dioses son mortales, que Zeus murió, que el arte lo ha resucitado, no es que haya muerto, eso ya estoy en el terreno del contenido de la lógica. Estoy haciendo filosofía de la religión. Bien, entonces, entendí bien. Entonces, en la definición, ¿no? Como bien dice ahí en nuestros apuntes, ¿no? Un razonamiento es una estructura conformada por premisas. Vean ahí en su material, por premisas que no son más que proposiciones, de las cuales podemos extraer conclusiones, pero en base a reglas, a normas. ¿Cuáles son esas reglas o normas? Que la conclusión se derive de las premisas. Que el término medio, en este caso dioses y dioses, se da en la premisa, pero no en la conclusión. Que la conclusión se forma con la concurrencia del sujeto y el predicado o del término menor y mayor, ¿no? Esto es. Bien, Aristóteles ya dijimos, otro fregue, bien. Pasamos, ¿no? Luego al concepto, al concepto. Bueno, este concepto de verdad y de verdad que vamos a ver a continuación, a ver, lo vemos. No, acá ya está haciendo ya, bueno, ya, ya que está en la ficha lo voy a decir ya, pero este concepto proposición, jóvenes, guarda relación con el concepto de verdad, de si verdadero o falso. Una proposición, le voy a decir los sinónimos, también se dice proposición, también se dice enunciado. ¿Qué cosa? Enunciado. Nosotros solemos decir oración, tiene sujeto predicado, ¿no? Incluso Kant a la proposición no le da ese nombre, sino le da el nombre de juicio, juicios a priori, juicios a posteriori, ¿no? Kant, entonces, pero ¿qué cosa es la proposición? ¿No? La proposición es un enunciado, que se caracteriza por ser o verdadero o falso, o verdadero o falso. Por ejemplo, bueno, aquí nos ponen ejemplos. Yo puedo decir, hay un ejemplo que dice, está en nuestro material, Lima es la capital del Perú. ¿Qué cosa? Lima es la capital del Perú. ¿Es una proposición? Sí, porque es una expresión con sentido y además está enunciando una verdad. Porque tú revisas los libros, digo, los documentos y ahí va a figurar pues que Lima es la capital de Perú. A ver, les pongo un ejemplo. Arequipa es la capital del Perú. ¿Entendieron? ¿Qué cosa, profesor? Arequipa es la capital del Perú. Dos preguntas. ¿Es una proposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es una proposición? La respuesta es sí. Muy bien, Aguirre. Sí. La segunda pregunta. ¿Es una proposición verdadera o falsa? Es falsa. Correcto.
¿Ya? Correcto. Y luego ya cuando encontremos el concepto de verdad, mejor me adelanto. El concepto de verdad exige que lo que yo diga se corresponda con la realidad. Cuando algo es verdadero es porque se corresponde con la realidad. Y Arequipa pues no es la capital del Perú porque no se corresponde con la verdad. Arequipa es la capital del Perú, claro que es una proposición, pero es falsa. Pero es falsa. ¿Ya? Entonces, dejamos aquí sobre todo la definición de lógica, ¿no? Justo acá nos ponen un ejemplo que ya hemos trabajado, pero bueno, a propósito de todos los dioses son mortales, Zeus es un dios y Zeus es mortal, ¿no? Entonces, fíjese aquí, esta es un razonamiento, un argumento, una inferencia o silogismo. Estos dos se llaman premisas. ¿Son proposiciones cada una de ellas? Sí. Está conformado de 3 proposiciones. Las 2 primeras son premisas porque anteceden a la conclusión. Y la conclusión ya pues es, ¿no? Entonces, aquí observen, monos y monos, término medio, ¿no? Ágiles, término mayor acá, ¿no? En el predicado, lémures, ¿no? Algunos lémures, ¿no? Entonces, término menor. Entonces, acá la conclusión dice, algunos lémures no son ágiles. Esto se debe seguir de las premisas, ¿ya? Entonces, aquí para enfatizar, el razonamiento es una estructura conformada por proposiciones, lógico, los cuales pueden ser las premisas que anteceden a la conclusión o la conclusión del razonamiento. ¿Qué más nos dice? Su consecuencia es lógica, vale decir, responde a reglas o normas. Y agregamos ahí, la conclusión, no está escrito acá, pero está tácito. La conclusión exige que debe derivarse de las premisas, ¿no? Eh, es, eh, Eso es la exigencia, ¿ya? Eh, bueno, acá tenemos el concepto de verdad, que ya el concepto de verdad y el concepto de validez. Concepto de verdad y el concepto de validez. El concepto de verdad, ¿qué cosa es? Es una propiedad, ¿no? Es una característica, es una cualidad, ¿no? Que tienen las proposiciones, ¿no? Y el concepto de verdad exige que las proposiciones y lo que yo enuncie deben corresponder a la realidad, deben estar de acuerdo con la realidad. Y a eso se llama teoría de la correspondencia, ¿no? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es lo más antiguo del Perú. Eso es verdadera porque se corresponde con ella. Si yo pusiera la Pontificia Universidad Católica del Perú es la más antigua, es proposición, pero no es verdadera, es falsa. No se corresponde con la realidad, ¿no? Bien, el concepto de verdad se predica siempre de una proposición. En cambio, el concepto de validez, bien, no olviden, lo contrario de verdad es falsedad. Lo contrario de validez es invalidez o falacia, como es el sinónimo de falacia. El concepto de validez se aplica a un razonamiento, a un argumento, a un silogismo, ¿no? O a una inferencia, que son los diversos nombres, ¿no? Entonces, el concepto de validez es una exigencia, es una norma que deben tener los razonamientos. ¿Y cuándo un razonamiento será válido? Cuando la conclusión se siga de las premisas. Nuevamente, ya estoy repitiendo más de 5 veces esto, porque realmente ese es el kit del asunto, el kit, ¿no? La esencia. Entonces, aquí tenemos ya no lo que ustedes, algunos corruptos no son profesionales o todos los dioses son mortales, inmortales que les había puesto,
sino ya es en un lenguaje formal. Acá el modus ponens. Si P, entonces Q, ¿no? Afirmo el antecedente, la conclusión es termino afirmando el consecuente. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, esta es una estructura, esta es una forma. No sé de qué está hablando acá, de sapos, cocodrilos, estoy hablando de la Revolución Francesa o de todos los dioses mortales, o estoy hablando de algunos corruptos no son profesionales. No, no interesa realmente los contenidos. Y acá, P o no P. No P, concluyo en la afirmación de Q, ¿no? Digo, ¿es de día o es de noche? A ver, démosle contenido. ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día o es de noche? Entonces yo pongo, no es de día. Por consiguiente, es noche. Profe, pero ahorita estamos ahorita estamos de día. Otra vez, no interesa los contenidos. Ya, pues ya, para ser congruente también un poquito, ya, entonces digo, ya, hacemos, ¿no? Entonces, ¿es de noche o es de día? No, invierto, no hay problema. ¿Ya? Entonces, esto es el concepto de verdad y el concepto de validez, ¿no? Concepto de verdad y el concepto de validez. Tenemos, bueno, hay una diferencia entre verdad y validez, ¿no? Bueno, el concepto de verdad es sobre todo semántico, tiene que ver con el significado, tiene que guardar relación si se corresponde o no con la realidad. En cambio, el concepto de validez es una noción sintáctica, ¿no? Es una noción sintáctica. Es una noción que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver con sintáctica, se refiere al sujeto. Tiene que ver cuidarme de que la conclusión se derive de lo afirmado en las premisas, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado porque acudiendo a la idea de todos los dioses son inmortales, Zeus es un dios, en la conclusión, ¿qué pasa? Ya les puse, ¿qué pasa si en vez de poner inmortal, pongo Zeus es mortal? Ya lo malogré. Es decir, ya no es válido el razonamiento, es inválido o es una falacia. ¿Ya? Ahí en su material les han colocado un ejemplo, ¿no? Que dice, vean en su material P entonces Q y Q entonces R, concluyo en que P entonces R. Y eso es un silogismo hipotético puro, ¿no? Eso es un silogismo hipotético puro, que si usted por tablas de verdad va a demostrar si es tautológico o es lógico o es válido, lo va a lograr, ¿no? Muy bien, entonces aquí nos han colocado una pregunta, Mercado. Gracias, Mercado, por la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ciencia formal o fáctica, profesor? Bien, la ciencia formal que agrupa a la lógica y a la matemática por el objeto de conocimiento, estudian entes abstractos, cosas abstractas. La matemática, por ejemplo, los números, las formas geométricas, ¿no? La lógica, entes abstractos, los principios lógicos. Acabamos de ver un principio lógico, ¿no? El silogismo hipotético puro. Son cosas, ¿no? En cambio, las ciencias fácticas o empíricas, su objeto de estudio son cosas reales, acontecimientos reales, fenómenos reales. Por ejemplo, las ciencias naturales van, a estudiar fenómenos naturales o hechos naturales, por ejemplo, el clima, el fenómeno del niño, las mareas, ¿no? El día y la noche, si quieren ustedes, ¿no? Las estaciones, las ciencias sociales, ¿qué estudiarán? Dentro de las ciencias fácticas, ¿ya?
estudiarán pues en economía, por ejemplo, la subida de los precios, ¿no? La subida de los precios, la inflación, la inmigración del campo a la ciudad, el problema de las guerras, ¿no? El problema de las ideologías, etcétera, en la política, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Bien, acá entramos entonces al tema de las falacias. Al tema de las falacias. Bueno, las falacias, veamos un razonamiento. Veamos un razonamiento en cuanto a qué cosas son falacias. Fácil, porque si usted está atento a lo que tiene que, la exigencia de la conclusión en relación a las premisas, en el razonamiento dice que la conclusión debe seguirse sí o sí, necesariamente de lo dicho en las premisas. ¿Sí? Si en la premisa dije que los dioses son inmortales, en la conclusión no puedo decir que Zeus es mortal. Fatal, pues me equivoqué. Y si me equivoqué, ya no es un argumento, sino que cosa es una falacia. Por consiguiente, las falacias, de nada, mercado, muy bien, haciendo por la respuesta. Bueno, las falacias, entonces la definición, ¿no? Está implícito ahí en el material que estoy observando, debía ser, las falacias es la invalidez de un argumento. Cuando un argumento es inválido. Las falacias, en las falacias, la conclusión, lo dicho en la conclusión, no se sigue de lo dicho en las premisas. Ya está, definido lo que es una falacia. Bueno, las falacias se dividen en dos grupos, dice, ¿no? Falacias formales, está escrito en la ficha, y las falacias no formales. Entonces, lo que nosotros nos interesa son las falacias no formales. Por eso, pero ¿cuáles son las falacias formales? Son las falacias que tienen que ver con estos principios lógicos del modus ponens, ¿no? Del modus tollens, ¿no? El principio de adición y todas esas tautologías, ¿no? Todos esos principios lógicos modernos, ¿ya? Entonces, el modus tollens, por ejemplo, si P, entonces Q, ¿no? Y digo no P, entonces concluyo en no Q, ¿no? Entonces, si yo hago lo contrario de ello, hago lo contrario, a ver, por ejemplo, aquí, voy a retroceder, aquí en el silogismo disyuntivo, si P o no Q, ¿no? No P, entonces Q. Entonces no voy a poner P o Q, no P, y entonces aquí voy a negar no Q. No se niega, sino se afirma. Por ejemplo, ¿no? Acá el modus ponens, P entonces Q, no es modus tollens, P entonces Q, afirmo el antecedente y concluyo afirmando el consecuente. ¿Qué tal si lo hago al revés? Acá pongo Q y acá pongo P. Por la tabla de verdad no me va a arrojar verdadero, sino va a ser una falacia. Ya, de eso se trata. Bueno, ya son funciones que han hecho ya en matemáticas. Bueno, las falacias no formales se dividen en falacias de atingencia. Y las falacias de atingencia tienen ese nombre, a veces también se le llama de inatingencia. Bueno, se dice falacia de atingencia porque se dice así porque lo dicho en la conclusión no se sigue de lo dicho en las premisas. No se sigue. En cambio, es la falacia de atingencia, ¿no? En cambio, en las falacias de ambigüedad, ocurre cuando
yo utilizo palabras, frases o enunciados donde caigo en contradicciones, en cosas ambiguas. Por ejemplo, acá en fibroología, prohibido fumar gas inflamable. Acá dice prohibido fumar, punto. Aparte puedo poner, ¿no? Gas inflamable. Por no haber puesto, ¿no? El punto o la coma, prohibido fumar gas inflamable. ¿Se da cuenta? Es ambiguo, es oscuro. ¿Ya? Entonces, veamos entonces estos dos grupos de falacias. Las falacias ad baculum. Las falacias ad baculum, ¿no? Se refieren, baculum, justo a ese símbolo, báculo, símbolo de autoridad, ¿no? Incluso el Papa también, ¿no? Se le dice báculum, por ejemplo, ¿no? Entonces alude a qué? A la fuerza, ¿no? Alude al temor, o depende también a la coacción, ¿no? Para poder imponer un razonamiento, un argumento, ¿no? Si no pagas tus impuestos, entonces te embargarán el sueldo y las propiedades, ¿no? Entonces yo debo pagar mis impuestos, mis tributos, no por el temor, sino porque es una obligación legal cumplirlas, ¿no? Pero alguien que ya pues yo soy incumplido, no me ha personado a pagar mis impuestos, entonces alguien pues me habla de esa manera, ¿no? Argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, aquí estas falacias ocurren porque quien discute con otro, quien habla con otro, entonces utiliza los defectos físicos de su oponente para ganarle en una discusión o para debilitar su argumento. Por ejemplo, dice, si mi opositor es hijo de un campesino o es hijo de un ladrón, entonces dirá, pues un hijo de campesino, ¿qué va a poder decir cosas buenas, no? Un hijo de un delincuente, peor, pues. O por ejemplo, ustedes saben que Nietzsche fue un filósofo que murió loco, ¿no? Entonces uno puede aludir a eso. Pero ¿qué importancia tiene la filosofía de Nietzsche si él murió loco? No, pues, conocemos, por ejemplo, hay un gran poeta francés, Charles Baudelaire, ¿no? Se dedicó a la bebida. Creo que hay una anécdota que dice que Manuel González Prada fue a conocerlo a este poeta, pues, y lo vio tendido ahí por el suelo, ¿no? Así borracho. Eso no quita que su poesía, pues, sea una joya, tenga un gran valor, ¿no? Ya, ad hominem. Eh, ad ignorancia alude a esas falacias en que si yo no puedo demostrar lo contrario, ¿no? No tengo ninguna prueba para demostrar lo contrario de lo que alguien me dice, entonces termino aceptando que es una verdad. Por ejemplo, decir en el planeta Plutonio ya están viviendo 5 camellos. Le digo al otro, a mi oponente, como el otro, pues no, ni tiempo tiene para leer el periódico, menos para leer cosas de avance científico, ¿no? Entonces lo presento de esa manera, como no puede desbaratar mi afirmación, entonces pasa por ser una verdad. Algo de esto ocurrió hace unos días atrás. Alguien se presentó en la televisión incluso, ¿no? Que en la línea de Nazca habían encontrado restos de extraterrestres.
Ya, entonces, menos mal que no faltó pues un doctor, un arqueólogo, ¿no? Que antes de afirmar tremendas cosas, ellos, ellos exigen pruebas, ¿no? Demostraciones. Entonces, ocurrió pues que había sido una farsa, ¿no? Pero supongamos que alguien ahí, bueno, por la televisión podemos nosotros informarnos, pero alguien en un pueblo va y alguien le dice, oye, son restos y por si acaso tienen valor, así que dame unos 100 soles con esto, pero esto ha sido una farsa, ¿no? Ya, ese es el espíritu de estas falacias ad ignorancia. Ad misericordiam, entonces pedir clemencia, ¿no? Eh, pedir que se apiaden de tu situación, ser misericordiosos, ¿no? Por ejemplo, hay el caso de Sócrates que lo condenaron a beber la cicuta. Entonces, sus amigos le dijeron, por qué no convences a tu esposa? Nosotros mismos vamos a ir a llorar al juez para que te cambien la pena. Y él no aceptó, ¿no? Bueno, la falacia ad populum, la palabra pueblo aquí interprétese como todos, todos, la generalidad de personas, todos hablan así, todos visten así o tienen esta costumbre, ¿no? Entonces, pues tú también te debes seguir así porque no vas a pasar por ser un atrasado, un troglodita, ¿no? Ah, ya, entonces empieza, este es ad populum, mucho lo usan los políticos, ¿no? Bien, eh, la falacia de ambigüedad, ya hemos visto en la anfibología, entonces ocurre que la sintaxis, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El uso de puntos, comas, dónde va el sujeto, el predicado, el complemento, porque si no, por ejemplo, hay una muy conocida que dice, he visto al perro de tu hermano, ¿no? ¿Qué cosa? He visto al perro de tu hermano, entonces, ¿está insultando a mi hermano o realmente está refiriéndose al animalito o un can, ¿no? Acá en el ejemplo, en su material, dice, me encontré con un amigo, coma, iba descalzo. Entonces uno queda pensando, ¿quién iba descalzo? ¿El amigo o yo? Pues yo me encontré, ¿no? ¿Eh? Y el énfasis sobre todo tiene que ver, el énfasis tiene que ver con los títulos que son sensacionalistas, ¿no? Ponen titulares, por ejemplo, cuando se pasó al siglo XX, ¿no? 1999 para pasar al año 2000, mucha gente cree que al pasar al otro milenio hay un fin del mundo. Entonces todos salieron decían los periódicos, algunos periodiquillos, ¿no? Fin del mundo, entonces, ay, fin del mundo. Entonces uno se asusta. O acá el ejemplo que nos ponen, revolución en Francia. Estos franceses no tendrán nada que hacer haciendo revoluciones ahí. La Revolución Francesa fue en 1789 y otra vez con eso. Me voy, me acerco y leo, dice, pues es la semana de la moda en París. Los más grandes diseñadores, ¿no? Exponen allí sus últimas creaciones y hay desfile y hay un público. Ah, entonces se trata de eso. Pero pues cuando uno va a leer es esto. Y hay un equívoco. Equívoco, equívoco. Sí, no está, pero voy a comentarlo. Equívoco es cuando usamos una palabra, ¿no? Con dos sentidos. En el argumento se deben usar las palabras con un solo sentido. Pero si lo uso con dos sentidos, el equívoco, ¿ah? Por ejemplo, la palabra heroína, ¿no? La palabra heroína, entonces con ella construyo dos enunciados, ¿no? Con la palabra heroína. Digo, Juana de Arco fue una heroína francesa, Juana de Arco. Y luego otra proposición, digo, la heroína es una droga, ¿no? La heroína es una droga que perjudica pues la salud mental de los jóvenes. Entonces, término heroína estoy usándolo en dos sentidos.
Ya, y eso no debe hacerse porque da pie, pues, a la falacia llamada equívoco. Bueno, vamos a ingresar a la segunda parte, epistemología. A ver, ¿están ahí presentes o se me han dormido? No, no, disculpen la manera de hablarles. Es así, estamos. Bueno, entonces tenemos la segunda parte, epistemología. Ya, gracias por anunciar que están presentes ahí, por supuesto. Bueno, en la epistemología tenemos, ahí sí nos dan sí, gracias Arauco, es una forma de decirle, por favor, admítanlo. Bueno, es muy exagerado. Epistemología, episteme, la etimología de epistemología, ustedes ya la conocen, ¿se acuerdan cuando vimos a Platón? Claro que sí. Y en Platón, en su famosa teoría de las ideas, ¿no? Dividía el mundo en dos partes, mundo inteligible y mundo sensible. El de la parte superior, el mundo inteligible, estaba formado de ideas que son, eternos, perfectos, reales. Esas ideas de Platón era objeto de estudio de la episteme, o sea, de lo que hoy día decimos ciencia. O sea, para Platón solamente hay ciencia de las ideas, porque del mundo inferior lo que estudiaba era la doxa, que es el mundo de las cosas, el mundo aparente, ¿no? Mundo de la doxa. Bien, entonces eso es en cuanto, ¿no?, a la etimología. Claro, está teoría de la ciencia, lógico. Bien, la definición de epistemología, la definición es pues un área de la disciplina que se ocupa de los siguientes temas. Tiene como objeto la ciencia, como alguien al inicio ya lo había dicho, el conocimiento científico, alguien dijo así, ¿no? Bien, pero tiene entre otros temas, otros diversos, la fundamentación de la ciencia, por qué ciencia y no es ideología, no es religión, ¿no? Está la estructura de la ciencia, el método científico, está, incluso hay que agregar ahí los temas de las clases de ciencia que, ¿no? Alguien por ahí me preguntó en qué se diferencia las ciencias formales de las prácticas, ¿no? El problema de las teorías científicas y las leyes científicas, por ejemplo, ¿no? La relación, ¿no? La relación entre ciencia y tecnología, o sea, hay cantidad de temas que es objeto de reflexión de la epistemología. La condición de validez del conocimiento científico, y eso pues, ¿no?, es el objeto. Eso concierne a la definición de lo que es epistemología, ¿ya? Bueno, luego tenemos el concepto ciencia o el concepto conocimiento científico, ¿no? La ciencia contiene un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática, ¿no? De lo simple a lo complejo, ¿no? Nosotros cuando vemos un libro pues, de biología, un libro de cualquier ciencia, vamos en el índice, ¿no? Vamos a ver pues que empieza por lo más elemental, por la historia, luego el ABC, y entonces uno no quiere leer eso, quiere leer otra cosa, entonces ves la página ordenadito, ¿no? Entonces esta es la idea. Pero para que no se confunda con otro tipo de conocimientos, la ciencia, no se confunda la ciencia con qué, profesor. Por ejemplo, con la religión, por ejemplo, con la pseudociencia, claro, con las ideologías, ¿no? Entonces, las ciencias tienen una serie de características que ustedes ven acá abajo, ¿no? Muchas veces, cuando ustedes, hablando de religión, a veces por las calles
suelen, solemos encontrarnos con algunas personas que nos enseñan ciertas revistas y dicen, acá en la Biblia ahí está el origen del hombre, el origen del mundo. Y usted no debe confiar en lo que dice las ciencias, ¿no? Eso es mentira, eso es obra del hombre, ¿no? Algunas veces uno tiene esa explicación. Entonces uno se queda boquiabierto, dice que total, ¿para qué haber estudiado ciencias si aquí está? Pues como dicen. Bueno, entonces, pero no, pues eso no es ciencia, es religión. Y pseudociencia, por ejemplo, pseudociencia. eh, ¿Cuál de ellos es ciencia? ¿La astronomía o la astrología? ¿Astronomía o astrología? Por supuesto que pseudociencia es la astrología, la que alimenta pues nuestros horóscopos, ¿no? Que muchas veces lo tenemos ahí como consulta, ¿no? Ya, eso es pseudociencia. Popper, que lo mencioné al inicio, en su obra dice que el psicoanálisis de Freud y, y el marxismo son pseudociencias para él, son pseudociencias. O sea, no son ciencias verdaderas, ¿no? ¿Por qué será? Porque, para empezar, no tiene las características que debe tener una ciencia que a continuación vemos. Es objetivo la ciencia, entonces se opone todo lo subjetivo, que yo existo, que yo creo, que yo he soñado, nada, porque describe las cosas, los fenómenos, la realidad tal como es. Metódico, porque en el estudio científico hay reglas, hay pasos, hay toda una secuencia que justamente es propio del método científico. Racional, porque es el instrumento, igual que la filosofía, el instrumento también para la ciencia. Y es racional porque en la ciencia emplea, empezando, conceptos, ideas o definiciones. Si no tienes bien definido qué es algo, no puedes construir proposiciones, ¿no? Y con ellos construir argumentos. Y es racional, te piden que tu pensamiento sea coherente, sistemático y no haya contradicciones. Coherente, sistemático, que sigas el camino de la razón, el camino de la lógica. El conocimiento científico exige pruebas, demostraciones. No puedes decir cualquier cosa así, ¿no? Pruebas. Las ciencias empíricas o fácticas exigen pruebas en laboratorio, ir a la realidad, ¿no? Al espacio donde sacó tal problema, etcétera. Demostraciones son las fundamentaciones del conocimiento de la lógica y la matemática. La lógica, demostrar, bueno, principio lógico. Matemática, demostrar un teorema de Pitágoras, ¿no? Etcétera. Es regional porque la ciencia siempre estudia una partecita, un área de la realidad. No estudia todas las áreas como lo hace ¿no? La filosofía, pues. Además de esas características, hay que agregar dos, que la ciencia es un saber falible, no es como la religión que nunca se equivoca, falible. Y la ciencia, su conocimiento lo perfecciona, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son, pues, estos son, jóvenes, las características, ¿no? De todo el saber científico. Este, a ver, vamos aquí, al método científico. Quiero que miren unos segundos sus apuntes, ¿ya?
Bien, jóvenes, a ver, lo que ustedes están observando son las 4 fases o etapas, ¿no?, del método científico. La etapa del problema, la de hipótesis y de la contrastación, y el cuarto y último, el análisis de datos, ¿ya? Pero previamente a esto, en el método científico, debemos ahí, ¿qué significa la palabra método?, ¿no? La palabra método tiene que ver, guarda relación con la manera, el estilo o el camino que tiene cada persona, ¿no?, para cumplir ciertos objetivos. Esa es la etimología, ¿no? Pero ya en la definición del método científico, ¿no?, se la define como esa serie de pasos o procedimientos o de etapas que se tiene que seguir secuencialmente. El método científico, si es secuencialmente, no puedo empezar por análisis de datos y terminar con el problema, no pues. Entonces, el método científico, conjunto de pasos que necesariamente hay que realizar para poder llegar a obtener un conocimiento científico, para poder realizar ciencia, ¿no? Sí o sí. Les pongo aquí un ejemplo rapidísimo en razón, ¿cuándo ha sido? Unos días atrás, tantas cosas, los periódicos solamente reportan muerte, destrucción, robos, ¿no? Bueno, a ver si esto sirve, pero con ánimos de ir de lo simple a lo complejo. Apareció, creo que en el norte, en Lambayeque, en una casa, 2 niñitos muertos, ¿no? Uno de 1 año y otro de 2, creo. Entonces, para ilustrarles, eso sería un problema. Se llega a la casa temprano, ahí los familiares, gente, y abren las puertas y entonces se dan con esos cadáveres. Se plantean hipótesis. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? La hipótesis es, a ver, ¿con quién viven esos niños? Bueno, la abuelita, pero la abuelita, ¿cómo los va a matar? Ni hablar. A ver, o la hipótesis de que en ese pueblo hay algunas personas, pues, que tienen antecedentes de ser asesinos, ¿no? Puede ser una hipótesis, ¿ya? Entonces lanzo esa hipótesis de la abuelita, a ver, entonces contrasto, ¿no? Verifico, compruebo, entonces pregunto, los niños con quién han estado el día anterior, la abuelita, usa veneno para ratas, porque los niños se habían comido 2 panes, ¿no? Y había puesto la abuelita para exterminar las ratas. Entonces, la hipótesis que la abuelita, pues, los ha terminado con sus vidas, ¿no? Pero entonces esa es una hipótesis, pero al contrastar, al verificar, comprobar, preguntar, indagar ahí, entonces una serie de datos. Se analizan los datos y se da por terminado que la abuelita, ¿no?, para poder exterminar a las ratas y ratones que habían asolado su casa, bueno, el vecindario, pues hay uno de esos, había dejado 2 panes ahí con veneno y los niños, pues que no diferencian el bien del mal, se lo habían comido. Entonces, mire, de esta manera, más o menos, ¿no?, se procede. Hay un problema, una pregunta, algo ocurrido, se lanzan hipótesis, verdades tentativas, ¿no? Se verifica, se contrasta y luego todos los datos recogidos se analizan y entonces se ve, pues, qué es lo que ocurrió. Entonces, la hipótesis, la abuelita ha dado muerte y ya, efectivamente eso ocurrió. Pero acá en la ciencia ya son otros casos, ¿no? Niños con microcefalia y niños con cáncer de colon que nos presentan, ¿no? Entonces, analizaremos que esto que les he mostrado que sirva pues como un estímulo para entrarle en este asunto. Entonces, en el método científico, planteamiento del problema, hay algo, hay hechos que tienen una suerte de misterio o hechos contradictorios, ¿no? Que nos sacan de quicio. Y entonces, a través de una pregunta, ¿no?, nosotros planteamos el problema, ¿no? Hallamos pues una dificultad. De hecho, no hay nada de solución, la solución es al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos planteamos 2 preguntas. ¿Por qué nacen bebés con microcefalia, con cráneo reducido,
Se presentó en Brasil este caso, ¿no? Años antes. O lo otro, ¿cómo se origina el cáncer de colon? Dos preguntas, ¿no? ¿Cómo se origina el cáncer de colon? Entonces, las hipótesis. Hipótesis significa respuesta tentativa, o mejor, verdad tentativa, ¿no? Es una verdad de ensayo, es una verdad provisional, provisional, no es la última palabra, ¿no? Entonces, frente a eso, se presenta como hipótesis, ¿no? Los bebés nacen con microcefalia porque la madre tuvo la enfermedad del Zika durante el embarazo. La enfermedad del Zika, y eso pues se averiguó, fue una enfermedad que lo transportó un zancudo, ¿no? Entonces, eso originó que los niños nazcan con cabeza pequeña. Entonces, se lanza esa hipótesis. Los bebés nacen con microcefalia porque la madre tuvo la enfermedad del Zika durante su embarazo, producto de una picadura de un zancudo, etc. Y el cáncer de colon, bueno, su origen, su causa es por herencia. Por herencia. O también otros pueden no presentar la hipótesis, se debe al excesivo consumo de comida chatarra. Excesivo consumo de comida chatarra. Entonces, en la contrastación se somete a prueba la hipótesis, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la herencia, ¿no? Averiguarán pues 4 o 5 generaciones, qué sé yo, para exagerar, si en los familiares alguien murió con cáncer de colon, o de repente 100 personas, pueden ser más, pueden ser menos, todo depende del dinero que hay en el proyecto de investigación, ¿no? Durante 5 años someterlo a consumo de comida chatarra y a ver cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, bueno, y así una serie de investigaciones que hay que ir al laboratorio, ¿no? Hay tecnología de punta, ¿no? Técnicas que pueden ayudarnos, o herramientas tecnológicas, ayudarnos a esta etapa de la contrastación, ¿no? Y en el análisis de datos se junta pues todos esos datos, ¿no? De cuadros estadísticos, de averiguaciones, ¿no? Y de repente confrontar con si hay teorías científicas, ¿ya? Entonces, en análisis de datos lo que se obtiene es la hipótesis. ¿Explica el problema? Si explica, entonces eso, eso pasa a ser conocimiento científico, ¿no? Recibe su graduación. Pero si no lograra la hipótesis explicar, ¿no? Si no lograra, entonces se va a cero, se inicia de nuevo, ¿no? ¿Ya? Bien, no puede ser. Bueno, a ver, está salteado un poco. Los problemas finales son los problemas epistemológicos, ¿no? Hay dos problemas epistemológicos. El problema de la demarcación, ¿no? El problema de la demarcación significa cómo yo puedo demarcar, delimitar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Lo que es ciencia de lo que no es ciencia, ¿ya? O sea que puede ser religión, puede ser pseudociencia, puede ser ideología. Entonces hay dos caminos, el verificacionismo. El verificacionismo te obliga a emplear el método inductivo, ¿no? Te obliga a recoger observaciones, ¿no? Por ejemplo, la observación de todos los metales se dilatan por la acción del calor es consecuencia de que yo he observado, he aplicado el método inductivo. Entonces cojo una barrita de hierro, de oro, de plata y veo que se dilata por acción del calor. Entonces me atrevo a afirmar el siguiente enunciado. Todos los metales se dilatan por acción del calor. Ese es el camino del verificacionismo para la demarcación qué ciencia y qué cosa no es ciencia. Sigue el método inductivo. En cambio, el falsacionismo
planteado por Popper dice que toda ciencia, para ser tal, tiene que alguna vez falsar sus conocimientos. Puede equivocarse, puede fallar. Y aquellas ciencias que digan que no pueden fallar, significa que no son ciencias. Entonces, ¿qué son? Son pseudociencias. Son religiones, ¿no? O son ideologías. La ideología, por ejemplo, de los nazis o del comunismo, tú atrévete ahí a darle la contra en ese tiempo, te desterraban, ¿no? Te mataban, pues ahí en Hitler, ¿no? Entonces, ellos nunca pueden equivocarse, pero para Popper, la falsación, sí pueden equivocarse, ¿ya? Y el problema de la inducción está, el método inductivo, los inductivistas, pues nos plantean que el camino de la inducción de lo particular, yo me elevo a lo universal, ¿ya? Tengo que recoger muchos casos, muchas observaciones, como les decía, los metales, ¿no? Yo he verificado en varios metales que se dilatan, no puedo ir 100.000 metales, estar ahí aplicando el calor y ver que se dilatan, no, suficiente. Me lanzo al concepto universal que todos los metales se dilatan por razón de calor, ¿ya? El método hipotético deductivo. Aquí alguien anotó ya algo, Jorge Ernesto. Bueno, a ver, entonces, lo último, aquí Popper, el método hipotético deductivo, es lo contrario de los inductivistas, ¿ya? Deductivo, el método que de lo universal va a lo particular. Lo deductivo, están las leyes, las teorías científicas, que son enunciados universales con los cuales puedo conocer lo singular, ¿no? Puedo observar las cosas, ¿ya? Y hipotético, ¿por qué? Porque las ciencias se consideran como un saber igual que las hipótesis, ¿no? Igual que las hipótesis. La hipótesis tiene el espíritu de ser tentativo, provisional, y no es nada definitivo. Por lo tanto, las ciencias también tienen un carácter hipotético. Pueden fallar, pueden mejorarse, ¿no? Son perfectibles. A eso se refiere hipotético y deductivo porque emplean el método deductivo de lo universal a lo particular. Es el caso repito, de las leyes y teorías científicas, ¿no? Que aplican pues este método. Bien, 12:45, tenemos 5 minutos para no terminar. Bien, tenemos ahí una lectura que justamente está sacada de la obra Conjeturas y Refutaciones de Karl Popper, ¿ya? La creencia, dice en la lectura primera, la creencia de que la ciencia procede de la observación a la teoría está tan difundida. O sea, está aludiendo a los inductivistas, al verificacionismo del Círculo de Viena. El Círculo de Viena es un grupo de filósofos epistemólogos de Austria, donde están Carnap, ¿no? ¿Quién, profesor? Rudolf Carnap, Maurice Schlick. Entonces, Carnap es el más importante. Entonces, y líneas abajo en la lectura dice, este absurdo queda bien ilustrado por la historia del hombre que dedicó su vida a la ciencia natural. Está en la lectura. Anotó todo lo que podía observar y transmitió su inapreciable colección de observaciones, ¿no? Ahí están, pues, repito, el verificacionismo, los inductivistas, ¿no? De observaciones a la Royal Society para que se la usara como material deductivo. Bueno, la lectura nos conduce a lo siguiente, ¿no? Sobre la base del texto anterior se puede inferir que para Popper la respuesta es la E. La E. La hipótesis resulta más decisiva, más importante que el recojo de observaciones, que el empleo de método inductivo. ¿Ya? La primera pregunta, ahí se quiere desestimar a Einstein por ser judío, y ese es ad hominem, ¿no?
La 1 es la B. En la 2, ya, ahí tiene que ver, pues, ¿no? Recurrir a la piedad, conmover a las personas. En la 2 es la letra D. En la 3, ¿encuentran ahí algún problema? En la 3, no, profesor, porque la 3 es la C. Sí, pues es la C, pero ¿hay por ahí ha detectado un problema? Ya. Miren, 3, Octavio lee el siguiente titular en un periódico llamado Terremoto en el Perú. Su terremoto. Y eso les dije la vez pasada, hace poco, que eso no es equívoco, se llama énfasis. Entonces cambie equívoco por la palabra énfasis. ¿Ya? Énfasis. Equívoco no, porque equívoco es cuando se usa una palabra con doble sentido. Les dije heroína de les dije una francesa, creo, y el otro heroína de droga. Ya, ¿estamos? Ya. 4. En la 4, Edward Jenner decidió someter a prueba sus hipótesis. Empezó a probar ese conocimiento empírico y tuvo la idea de inocular a una persona sana con la viruela de las vacas para conferirle inmunidad frente a la terrible enfermedad. Bueno, ahí la respuesta es la contrastación de hipótesis. 4 la A. En la 5, ya está Popper ahí. 5, la C, el problema de la demarcación. ¿Ya? Esto es ciencia. Ya, esto no es ciencia, esto es pseudociencia, ideología, religión. ¿Ya? Y Popper demarca la ciencia porque las ciencias pueden falsarse. Las ciencias pueden ser perfeccionadas, no son conocimiento absoluto, dogmático, ¿no? La 6, la 5, la C, ¿no? Y la 6, Popper también, la A, una teoría científica si está abierta a las críticas, a la falsación, a la perfección. Las ciencias tienen el espíritu del hipotético, de las hipótesis, que son provisionales, no son la última palabra. Bien, jóvenes, gracias por su atención, ¿no? Buen descanso. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por su atención. Gracias. Muy bien, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego con todos. Muy bien.